Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión veremos un ejercicio relacionado con los triángulos de potencia y con la corrección del factor de potencia. Esto en el tema de los fundamentos de los sistemas eléctricos de potencia. Como en todos los videos veremos el contenido, que pasaremos por el planteamiento del ejercicio y en esta ocasión agregué una sección de notas para comprender, que es una compilación pequeña de teoría que nos puede servir previamente antes del planteamiento del ejercicio. Esto es algo útil que considero que nos puede ayudar a comprender mejor el ejercicio. Posteriormente tendremos la solución del ejercicio y al final te dejo la bibliografía utilizada para la creación de este contenido. Muy bien, tenemos el ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Tenemos una fuente monofásica que entrega una potencia activa de 100 kW a una carga que opera con un factor de potencia igual a 0.8 en atraso. Y se nos pide determinar lo siguiente. La potencia reactiva que debe suministrar un capacitor para que al conectarse en paralelo se obtenga un factor de potencia de 0.95 en atraso. Entonces aquí ya estamos viendo que vamos a corregir el factor de potencia y vamos a ver cómo se comportan los triángulos de potencia del ejercicio. Y por último se nos pide efectivamente ver cómo se comportan los triángulos de potencia resultantes. Como nota, vamos a asumir el voltaje de la fuente constante y vamos a despreciar la impedancia entre la fuente y la carga. Muy bien, en la sección de notas para comprender vamos a tener la explicación breve del triángulo de potencias. En este caso aquí vemos dibujado un triángulo en el cual el eje horizontal indica la potencia activa, que se define como el voltaje por la corriente por el coseno de la diferencia de delta menos beta, que es igual a teta, y las unidades son watts. El eje vertical es la potencia reactiva, que es el voltaje multiplicado por el ángulo multiplicado por el seno de teta, y las unidades son volts ampere reactivos o bar. Y la hipotenusa es la potencia aparente, que se define como el voltaje por la corriente y las unidades son volts ampere. Y aquí tenemos el ángulo. Ahora, como lo dije anteriormente, tenemos diferentes tipos de cargas y en este caso se nos especifica que tenemos una carga que opera con un factor de potencia igual a 0.8 en atraso. ¿Qué significa que sea 0.8 en atraso? Bueno, aquí vamos a obtener la respuesta. Las cargas inductivas. En las cargas inductivas la corriente atrasa al voltaje. ¿Qué significa esto? Que beta es menor que delta. Beta es el ángulo de la corriente y delta es el ángulo del voltaje. Y esto genera que se absorba potencia reactiva. Los inductores absorben potencia reactiva. Ahora, en las cargas capacitivas, la corriente adelanta al voltaje. ¿Qué significa esto? Que beta es mayor que delta. El ángulo de la corriente es mayor que la del voltaje y se entrega potencia reactiva. Los capacitores siempre entregan potencia reactiva. Entonces, ¿qué concluimos de estas dos afirmaciones? Bueno, que si se tiene un factor de potencia igual a 0.8 en atraso, significa que al tener una potencia activa de 100 kW y un factor de potencia de 0.8 en atraso, tenemos una carga inductiva en paralelo con una resistencia. Entonces, tenemos ese tipo de carga. Ahora, vemos las ecuaciones. Las ecuaciones que nos van a ayudar a resolver el ejercicio es la potencia aparente S es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa más la potencia reactiva al cuadrado. Ahora, para el ángulo vamos a tener que el ángulo teta es igual a la diferencia de delta menos beta, pero si no lo tenemos directamente, la podemos calcular con los valores de potencia reactiva y de potencia activa mediante la tangente inversa de Q sobre P. Para calcular la potencia reactiva debemos de tener en este caso la potencia activa y debemos multiplicarla por la tangente de teta o de delta menos beta. Y el factor de potencia se define como el coseno de teta, que a su vez también el factor de potencia se define como la potencia activa entre la potencia aparente, y al ser la potencia aparente la raíz de la potencia activa más la potencia reactiva al cuadrado, tenemos la siguiente forma. La potencia activa sobre
la raíz de la suma de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Estas son las ecuaciones que nos van a ayudar a resolver el ejercicio y esta es la teoría que nos va a ayudar a resolver y comprender mejor el ejercicio. Entonces ahora, se muestra que el circuito incluye una fuente que alimenta una carga que consiste en una resistencia y en una inductancia. Como ya lo habíamos comentado, se tiene una carga resistiva debido a que se tiene un consumo de 100 kilowatts y tenemos una carga inductiva debido a que está operando con un factor de 0.8 en atraso. Como lo habíamos visto aquí, cuando es en atraso se refiere a una carga inductiva debido a que está absorbiendo potencia reactiva, como ya lo comentamos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es determinar la cantidad de potencia reactiva que se debe suministrar un capacitor en paralelo para obtener un FP de 0.95 en atraso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar un capacitor en paralelo en este punto para que el factor de potencia se modifique a 0.95 en atraso y se nos pide determinar cuál es la potencia reactiva que se requiere para lograr el FP de 0.95. Entonces, vamos a comenzar con la solución. Primero tenemos que determinar cómo es el triángulo de potencias inicial. Entonces, a partir de los datos conocidos como el factor de potencia de 0.8 en atraso y que se tiene una potencia activa de 100 kilowatts, vamos a determinar el ángulo mediante la siguiente expresión. Factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Entonces tenemos el factor de potencia y únicamente desconocemos el ángulo. Entonces despejamos para el ángulo y entonces el ángulo 1 será igual al coseno inverso de 0.8 y eso nos da 36.86 grados. Ahora, ya tenemos el ángulo y podemos determinar la potencia aparente mediante la siguiente expresión. La potencia activa es igual a la potencia aparente que multiplica al coseno de teta o al factor de potencia. Entonces tenemos la potencia activa y tenemos el coseno de teta, que es el factor de potencia, por lo que podemos despejar para S. Entonces, la S1 va a ser igual a la potencia activa sobre el factor de potencia y esto va a ser igual a 100K entre 0.8 y eso nos va a dar los 125 kVA de la potencia aparente 1. Entonces, revisando el triángulo de potencia, ya tenemos el ángulo, ya tenemos la potencia activa y ya tenemos la potencia aparente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular la potencia reactiva 1. Entonces, determinamos la potencia reactiva mediante la siguiente expresión. La potencia reactiva es igual a la potencia aparente que multiplica al seno del ángulo. Tenemos la potencia aparente y tenemos el ángulo. Entonces, podemos encontrar la potencia reactiva sustituyendo S por el seno del ángulo, que sería igual a 125 por el seno de 36.86 y esto nos da una potencia reactiva de 74.87 kVAR. Entonces, hasta este punto hemos obtenido el triángulo de potencia para un factor de 0.8 en atraso. Ahora, ¿qué se nos está pidiendo? Se nos está pidiendo encontrar los datos para un factor de potencia de 0.95 en atraso. Y después vamos a encontrar cuál es la potencia reactiva necesaria que debe suministrar el capacitor. Entonces, vamos a determinar el siguiente o el nuevo triángulo de potencia con los siguientes datos. Ahora tenemos que el factor de potencia es de 0.95 en atraso y tenemos que la potencia activa se mantiene porque en este caso solamente vamos a conectar un capacitor y la potencia activa que consume la resistencia no se ve afectada. Por lo tanto, la potencia activa se mantiene en su mismo valor. Y siguiendo los mismos pasos y el mismo método anterior, vamos a determinar el nuevo ángulo mediante la expresión de factor de potencia es igual al coseno de teta, donde no conocemos teta, pero sí conocemos el factor de potencia. Por lo tanto, el ángulo 2 va a ser igual al coseno inverso de 0.95 y esto nos va a dar un nuevo ángulo de 18.19 grados. Muy bien. Ya obtenido el segundo ángulo, vamos a determinar la potencia aparente mediante la expresión potencia activa es igual a la potencia aparente por el factor de potencia. Despejamos para el valor de potencia aparente y la potencia aparente 2 va a ser igual a la potencia activa entre el factor de potencia, que en este caso sería igual 100 kilos entre 0.95 que es el factor de potencia y obtenemos una S2 de
valor 105.26 kVA. Hasta este punto hemos visto que el ángulo es menor y que la potencia aparente es menor. En este caso de 36.86 bajó a 18.19 y de 125 bajó a 105.26 kVA. Por último, el valor que nos falta es la potencia reactiva con un factor de potencia de 0.95. Entonces esto es igual a la siguiente expresión: potencia reactiva es igual a la potencia aparente por el seno del ángulo, donde ahora estos dos valores han cambiado. Cambió la potencia aparente y cambió el ángulo respecto al ejercicio anterior. Entonces tenemos que la nueva potencia reactiva va a ser igual a los 105.26 de potencia aparente por el seno del ángulo, que es 18.19. Debemos de recordar que estos dos valores son menores respecto al triángulo anterior, por lo que la potencia reactiva 2 tendrá un valor menor, que en este caso es de 32.85 kVAR. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, de estar consumiendo 74.86 kVAR esta carga inductiva, ahora solo se están consumiendo en conjunto con un capacitor 32.85 kVAR. Entonces, vemos aquí ya de forma gráfica los dos triángulos de potencia. Tenemos el triángulo de potencia sin compensación capacitiva. ¿Qué quiere decir esto? Con un factor de potencia de 0.8. Tenemos el valor de 174.87 de kVAR y 125 kVA de potencia aparente y el ángulo de 36.8. Y tenemos el triángulo de potencia con un factor de 0.95. Esto es considerando la compensación capacitiva para obtener un factor de potencia de 0.95 en atraso. Entonces tenemos los 100 kilowatts que no cambian porque la potencia activa se mantiene. Únicamente cambiamos la potencia reactiva, y al cambiar la potencia reactiva cambia tanto el ángulo, porque al ser menor el ángulo reduce, y al ser menor también la potencia reactiva, también la potencia aparente es menor. Ahora, ¿cómo calculamos o cómo obtenemos la carga que debe de inyectar el capacitor? Es muy sencillo. La carga que debe de inyectar el capacitor simplemente es la diferencia de 74.87 y 32.85. Si nosotros conectamos un capacitor que entregue esa diferencia, entonces vamos a obtener el factor de potencia de 0.95 que hemos planteado desde un inicio. Entonces, se requiere un capacitor que aporte la diferencia entre las potencias reactivas. Por lo tanto, la potencia reactiva del capacitor va a ser igual a la diferencia de la Q1 menos la Q2, es decir, la diferencia entre 74.87 menos 32.85 kVAR. Entonces la diferencia es igual a 42.02 kVAR. Por lo tanto, tenemos que agregar un capacitor en paralelo con un valor de 42.02 kVAR que esté, en este caso vamos a entregando un capacitor que esté entregando 42.02 contra un inductor que está consumiendo 74.87. Bajo esa condición vamos a tener el factor de potencia de 0.95 que hemos planteado desde un inicio. Ahora, nosotros nos preguntaremos, bueno, ¿y de qué sirve compensar? ¿De qué sirve poner el capacitor? ¿Qué ventajas me tiene? ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, usualmente se compensa factor de potencia mediante capacitores para decrecer la potencia aparente. En este caso del ejercicio decreció de 125 kVA a 105 kVA con el uso del capacitor. Ahora, ¿pero eso qué significa? ¿Qué significa que haya bajado de 125 a 105? Bueno, lo podemos ver muy sencillo en el siguiente punto. La corriente que suministra la fuente, lo podemos expresar de forma general como la corriente es igual a la potencia aparente entre el voltaje, y si consideramos el valor de voltaje constante, como en el ejercicio, tenemos que al ser menor la potencia aparente, también es menor la corriente por consiguiente, porque son directamente proporcionales. ¿Y qué significa que sea menor la corriente? Bueno, esto ya en sistemas más grandes genera menores pérdidas en líneas de transmisión y menores caídas de voltaje. ¿Y qué genera una menor caída de voltaje? Pues mejora la eficiencia y la regulación de voltaje.
En sistemas de transmisión es muy común utilizar compensación de capacitores precisamente para reducir los reactivos y que las corrientes de las fuentes sean menores y con esto generar menos pérdidas y generar una mejor eficiencia y una regulación. Más adelante les voy a mostrar circuitos de transmisión en donde se usa la compensación capacitiva y cómo se puede ver desde las fuentes cómo bajan los reactivos. Obviamente ya en sistemas de transmisión es más complejo que esto, no son circuitos como los podemos ver aquí, pero es el mismo principio. Al inyectar potencia reactiva mejora la compensación y mejora el voltaje y la regulación de voltaje. Esto lo podemos encontrar en la bibliografía utilizada, que es el Glover-Duncan, análisis y diseño de sistemas de potencia. En este caso utiliza la versión en inglés, que es esta versión del 2012. Entonces esto ha sido todo por este video. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, pues puedes ponerlo en la caja de comentarios y nos vemos a la próxima.